En el pueblo de San Gabriel, Jalisco, vivía Rubén con su madre Delfina y sus hermanas Leonor y Marisela en una casa vieja, de adobe cansado y techo vencido por los años. Tenía un patio amplio, un corredor de tierra y, al fondo, un pozo tapado con tablas oscuras que siempre daban mala impresión. Desde la calle, parecían una familia como tantas del pueblo, de esas que se levantan con el canto del gallo y apagan el fogón cuando la noche se mete hasta los huesos. Rubén trabajaba en lo que saliera. Unos días descargaba costales en la tienda del pueblo, otros ayudaba en el campo por unas monedas. Por eso la gente lo tenía por hombre serio, callado y cumplidor. Nadie imaginaba lo que pasaba dentro de aquella casa. Delfina se levantaba antes del amanecer para moler maíz, palmear tortillas y dejar andando el hogar. Leonor y Marisela se repartían el día entre la pila, la escoba y la cocina. Pero desde hacía tiempo, Rubén ya no caminaba por la casa como hijo ni como hermano, sino como si mandara sobre la vida de las tres. «Muévanse, que no quiero verlas como flojas», soltó Rubén una mañana, aventando el sombrero sobre la mesa. «¿Ya está el almuerzo, mijo?», respondió Delfina con voz baja, sirviéndole sin alzar la mirada. Leonor apretó la mandíbula. Cada vez que él trataba así a su madre, sentía que la sangre se le iba encendiendo. Marisela, en cambio, vivía con el alma en un hilo, como si cualquier ruido pudiera desatarle el coraje. «A la mujer se le conoce por cómo sirve», dijo Rubén al limpiarse la boca con desprecio. Sus palabras tenían un machismo seco, duro, que llenaba el aire de vergüenza y miedo. Delfina buscaba calmarlo con paciencia triste. Leonor le sostenía la mirada cuando se atrevía. Marisela prefería bajar los ojos y guardar silencio. En el pueblo, nadie alcanzaba a ver la sombra que iba creciendo entre aquellas paredes. Aquella noche, cuando las campanas sonaron a lo lejos y el pueblo comenzó a quedarse en silencio, Rubén salió por la puerta del patio rumbo a unas reuniones secretas que en la casa nadie entendía. Delfina lo vio perderse en la oscuridad con una inquietud amarga metida en el pecho. Leonor siguió su silueta con desconfianza. Marisela sintió, sin saber por qué, que algo malo estaba empezando a tomar forma. Después de aquella noche, las salidas de Rubén se volvieron costumbre. Al principio regresaba tarde y en silencio, con el polvo del camino pegado en los guaraches y la mirada perdida. Luego empezó a volver distinto, el rostro más duro, la voz más fría y una forma de mirar que llenaba la casa de un miedo espeso, como si allá afuera hubiera hallado algo peor que el rencor que ya llevaba adentro. Decía que asistía a reuniones de hombres serios, de hombres derechos, de los que sabían respetar la palabra de Dios y entendían cómo debía sostenerse un hogar para que ninguna mujer se sintiera por encima del varón. Delfina quiso pensar que aquello tal vez lo haría sentar cabeza, pero con los días entendió otra cosa. Cada regreso lo traía más altanero, más fanático y más cruel. Leonor fue la primera en notarlo. Rubén ya no hablaba como antes. Ahora soltaba frases que sonaban aprendidas, llenas de desprecio y amenaza, envueltas en palabras santas. «La madre debe servir y las hijas deben obedecer», dijo Rubén una noche, clavándoles los ojos a las tres como si estuviera dictando sentencia. «Dios no manda tratar así a la familia», contestó Leonor con rabia, aunque el miedo le corrió helado por la espalda. Rubén sonrió apenas, con una calma que daba más miedo que un grito. Desde entonces comenzó a imponer rezos antes de la cena, silencios obligados y miradas bajas cada vez que cruzaba el corredor. La mujer que contradice al hombre trae al demonio metido en la lengua, murmuró Rubén, apoyando la mano sobre la mesa. Marisela se fue apagando de a poco. Ya casi no hablaba, y cuando lo oía llegar, se recogía como si quisiera hacerse invisible. Delfina empezó a cargar una culpa callada, pensando en qué momento dejó crecer aquella soberbia en su hijo. Leonor, en cambio, entendió algo más oscuro.
Eran una secta de hombres podridos que usaban el nombre de Dios para justificar su odio. La casa dejó de sentirse como hogar. Cada paso de Rubén por el corredor sonaba como el de un hombre que volvía con más ganas de mandar, humillar y castigar. Afuera, el pueblo seguía con su vida, sin imaginar lo que pasaba detrás de aquella puerta. Delfina rezaba en voz baja para que su hijo recapacitara. Leonor, en cambio, empezó a sospechar que Rubén ya se estaba perdiendo en un lugar del que no pensaba volver. La sospecha de Leonor no tardó en volverse certeza. Rubén ya no solo regresaba de aquellas reuniones con palabras torcidas en la boca, sino con castigos nuevos en la cabeza. Lo que aprendía allá afuera lo metía a la casa como si trajera órdenes sagradas, y poco a poco el miedo se volvió costumbre entre el fogón, la pila y el corredor de tierra. Todo empezó una tarde, mientras Delfina avivaba la lumbre y Marisela lavaba unos trastes con las manos temblorosas. Leonor, cansada de verlo hablarle a su madre como si fuera criada y a su hermana como si hasta el llanto le perteneciera, le sostuvo la mirada junto al fogón. «No me mires así, porque te vas a arrepentir», advirtió Rubén acercándose despacio, con la voz reseca. «No eres mi dueño», contestó Leonor sin bajar la cabeza, aunque el miedo ya le apretaba el pecho. Aquellas palabras bastaron. Rubén la sujetó del brazo, la sentó de golpe y sacó unas tijeras viejas del cajón. Delfina corrió a detenerlo y Marisela empezó a llorar del puro espanto. «La mujer alzada aprende cuando se le quita lo que más presume», dijo Rubén jalándole el cabello con una brutalidad que dejó a Leonor muda de rabia y vergüenza. Las tijeras sonaron secas en media cocina. Los mechones fueron cayendo al suelo, uno tras otro, mientras Leonor apretaba los dientes para no darle el gusto de oírla suplicar. Días después, hizo lo mismo con Marisela por haber dejado caer una cazuela. Luego fue contra Delfina, acusándola de haber criado hijas respondonas y de no saber poner a una mujer en su sitio. «No me hagas esto, Rubén», rogó Delfina cubriéndose la cabeza con el rebozo. «Mi madre sería una mujer obediente», respondió él con frialdad, cortándole un mechón canoso frente a sus hijas. Pero el horror no terminaba ahí. Rubén guardaba aquellos mechones en un costalito y se los llevaba a la secta, donde los quemaban como símbolo de poder masculino y de una falsa purificación. Desde entonces, los espejos quedaron cubiertos. Marisela dejó de querer verse la cara. Delfina empezó a moverse por la casa como una sombra cansada. Leonor sintió que la vergüenza se le iba convirtiendo en desesperación. El aire se llenó de humo, silencio y miedo pegado a las paredes. Y por primera vez pensó seriamente en sacar a su madre y a su hermana de allí antes de que Rubén se atreviera a algo todavía peor. A la mañana siguiente, Leonor salió de la casa con la desesperación trepada en el pecho. Ya no llevaba solo rabia ni vergüenza, sino una urgencia oscura que le decía que, si nadie hacía algo, tarde o temprano, Rubén iba a llevarlas más lejos del miedo. Primero fue con doña Chabela, una vecina vieja que siempre andaba enterada de todo. Leonor la encontró junto a su puerta, desgranando maíz en una batea, y apenas le soltó el nombre de Rubén. La mujer bajó la mirada como si le hubieran arrimado una lumbre. «Mija, esas cosas se arreglan entre familia», murmuró doña Chabela apretándose el rebozo contra el pecho. Leonor se fue de allí con una piedra atorada en la garganta. Luego buscó a un hombre del pueblo al que todos respetaban por serio y por derecho, creyendo que tal vez él haría entrar en razón a su hermano. Pero tampoco encontró respaldo. «Así son los hombres de carácter», dijo el viejo encogiéndose de hombros, como si con eso bastara para disculpar la humillación y el maltrato. Delfina oyó aquello cuando Leonor volvió a contárselo y sintió una culpa honda, amarga, como si toda la desgracia hubiera brotado de no haber frenado a su hijo desde que era muchacho. Marisela, por su parte, empezó a dormir con sobresaltos. Se despertaba sudada a mitad de la noche, segura de haber oído los pasos de Rubén junto a su cama, aunque él estuviera en otro cuarto,
La casa se volvió más silenciosa, más tensa, más parecida a un lugar donde algo malo estaba esperando su momento. «No nos van a ayudar, mamá», dijo Leonor con los ojos llenos de coraje, dejando el rebozo sobre una silla. «Dios nos ampare», respondió Delfina persignándose, sin hallar otra cosa a que aferrarse. Rubén no tardó en enterarse de que Leonor había hablado con gente del pueblo. Desde entonces endureció la vigilancia. Empezó a preguntarles a dónde iban, cuánto tardaban, con quién cruzaban palabra, y hasta por qué respiraban distinto cuando él entraba. Marisela dejó de asomarse a la puerta. Delfina comenzó a moverse con el miedo pegado al cuerpo. Leonor entendió que estaban atrapadas. Después de ver que nadie en el pueblo pensaba ayudarlas, Leonor tomó la decisión de sacar a Delfina y a Marisela de aquella casa antes de que Rubén terminara por hundirlas del todo. Empezó a guardar ropa en secreto, unas cuantas monedas envueltas en un pañuelo, una estampita de la Virgen y 2 mudas sencillas que escondió detrás de unas cobijas viejas. Marisela se aferró a esa idea como quien se agarra de una rama en medio del río, porque ya no podía soportar los gritos, los castigos ni el miedo de escuchar a Rubén moverse por el corredor. ¿De veras nos vamos a ir, Leonor?, preguntó Marisela con la voz chiquita, temblando mientras doblaba una falda. «Sí, aunque tengamos que salir antes del amanecer», respondió Leonor mirándola fijo, con una firmeza nacida del puro espanto. Convencer a Delfina fue más difícil, porque el dolor de madre le estorbaba hasta para pensar con claridad, y todavía se le atravesaba en el pecho el recuerdo del hijo que alguna vez cargó en brazos. «Es mi muchacho», murmuró Delfina con los ojos humedecidos, sentada junto al fogón apagado. «Ya no piensa como hijo, mamá», contestó Leonor apretando los puños. «Piensa como un hombre enfermo que nos quiere rendidas». Mientras ellas se preparaban en silencio, Rubén comenzó a notar un cambio raro en la casa, una tensión distinta, una forma nueva de mirarlo, como si las 3 por fin estuvieran intentando salirse del sitio donde él las había encerrado. Aquello le despertó una rabia sucia, honda, más peligrosa que sus gritos, porque sintió que estaba perdiendo el control sobre las mujeres que veía como objetos de su dominio. Esa misma noche fue a la misma secta de costumbre, y volvió todavía más trastornado, con la cabeza llena de ideas torcidas sobre el castigo ejemplar que merecía una mujer que intentaba escapar de la autoridad del hombre. «La mujer que huye merece escarmiento», murmuró Rubén al entrar al patio, con la ropa oliendo a humo y la mirada vidriosa. Delfina sintió un escalofrío al oírlo. Marisela bajó la cabeza para que no le viera el terror, y Leonor comprendió que el tiempo se les estaba acabando. Rubén no gritó ni golpeó esa noche. Al contrario, caminó por la casa con una calma tiesa que daba más miedo que cualquier arrebato. Y cuando se quedó un momento mirando hacia el pozo del patio, Leonor sintió, por primera vez, que la desgracia ya había tomado forma. Esa noche, el aire dentro de la casa se puso pesado, como si hasta las paredes supieran que algo malo venía caminando despacio. Afuera nomás se oía el viento seco rozando las tejas, pero adentro todo quedó en un silencio tan duro que casi lastimaba. Rubén cerró la puerta con llave, dejó la tranca puesta y empezó a moverse de un cuarto a otro, con una serenidad monstruosa que le heló la sangre. Delfina lo miró y entendió de inmediato que algo se había torcido por completo dentro de su hijo. Ya no había rabia en su cara, ni siquiera duda. Había una frialdad espantosa, como la de quien se siente con permiso de destruir. «No nos hagas nada, Rubén», suplicó Delfina alzando las manos, con la voz temblorosa. «Hoy van a aprender cuál es su lugar», respondió él mirándolas como si ninguna fuera de su sangre. Leonor se puso delante de su madre y de Marisela, aunque las piernas le temblaban. Sabía que ya no quedaba más que resistir. «Estás enfermo», dijo Leonor con la respiración corta, sosteniéndole la mirada a pesar del terror. Las mujeres nacieron para obedecer.
escupió Rubén con una convicción espantosa, como si repitiera una verdad sagrada. Lo que siguió volvió la casa un sitio de espanto. Delfina rogaba por sus hijas. Leonor se enfrentaba a su hermano, aún sabiendo que podía acabar golpeada. Marisela lloraba, temblaba y pedía que todo terminara de una vez. Rubén ya no veía a su madre ni a sus hermanas como familia, sino como vidas sobre las que creía tener derecho de castigo, dominio y humillación. La violencia avanzó entre rezos torcidos, insultos llenos de odio y esa calma helada que lo hacía todo peor. Delfina intentó cubrir a sus hijas cuanto pudo. Leonor resistió con una valentía nacida de la pura desesperación. Marisela se fue apagando en un miedo que apenas le dejaba sacar la voz. «¡Cállense! Que la mujer llorona nomás ensucia la casa», murmuró Rubén en medio de aquella locura. Cuando por fin todo terminó, la casa quedó sumida en un silencio de muerte, espeso e inmóvil, como si hasta el aire hubiera dejado de correr entre los cuartos. Delfina, Leonor y Marisela ya no volvieron a moverse. Rubén se quedó un instante mirándolas, con la respiración pesada y los ojos perdidos, como si apenas alcanzara a comprender lo que acababa de hacer. Todavía no satisfecho, tomó las tijeras una vez más y cortó mechones del cabello de las tres, guardándolos como si aquella última profanación fuera una ofrenda. Cuando amaneció después de la noche del espanto, la casa entera parecía haberse quedado sin alma. Todo tenía un silencio raro, sucio, como si hasta las paredes hubieran aprendido a callar por miedo a lo que acababan de presenciar. Rubén no durmió ni un instante. Anduvo de un cuarto a otro con la respiración pesada, mirando el rastro del horror con una frialdad que daba más espanto que su propia violencia. Delfina, Leonor y Marisela yacían inmóviles tras la brutalidad de su hijo y hermano. Él, en vez de estremecerse, empezó a moverse como si estuviera arreglando un asunto cualquiera de la casa. «Nadie me va a quitar lo que es mío», murmuró Rubén entre dientes, secándose el sudor con el antebrazo mientras abría la puerta del patio. Arrastró cuerpos, limpió manchas, acomodó muebles y borró señales con una calma enferma, como si quisiera arrancarlas no solo de la tierra, sino también del recuerdo. El pozo del fondo, cubierto con aquellas tablas oscuras, parecía más negro que nunca bajo la mañana ceniza. Rubén lo miró largo rato, y en esa quietud torcida, halló la forma de ocultar lo que había hecho. Con una fuerza endurecida por el odio y el fanatismo, fue metiendo en aquel fondo mudo lo que quedaba de su madre y de sus hermanas. Luego acomodó de nuevo las tablas, echó tierra alrededor y dejó el patio como si nada hubiera pasado. Después volvió a entrar a la casa, se lavó las manos, se cambió la ropa y se sentó un momento en la cocina, oyendo apenas el zumbido de las moscas junto al fogón apagado. Pero la casa ya no era la misma. El aire empezó a sentirse más pesado. En el patio se fue quedando un olor raro, húmedo, difícil de nombrar. Y aquella noche, al cruzar el corredor, Rubén creyó escuchar un roce suave detrás de él, como si un rebozo barriera despacio la tierra. Se detuvo en seco, volteó. No había nadie. Aún así, sintió en la nuca un frío que no venía del viento. Desde entonces, empezó a oír pasos donde no había nadie, a sentir ojos encima mientras comía y a percibir un llanto apagado cerca del patio cuando el pueblo se quedaba en silencio. Rubén siguió fingiendo calma, convencido de que el pozo había tragado la verdad para siempre. Pero aquel pozo había quedado sellado, sí, aunque nunca en silencio. Después de sellar el pozo y pasar las primeras noches oyendo pasos, llantos y roces en el corredor, Rubén entendió que esconder lo que había hecho no le iba a bastar. También necesitaba inventarle al pueblo una historia que tapara la ausencia de Delfina, Leonor y Marisela. Así empezó a repartir una mentira distinta cada vez que alguien preguntaba por ellas, como si cambiando la versión pudiera borrar mejor el hueco que habían dejado. Primero dijo que las tres se habían ido con unos parientes de otro rumbo. Luego aseguró que pensaban quedarse fuera una temporada.
Más tarde, viendo que nadie le creía del todo, soltó que habían sufrido un accidente lejos del pueblo, sin decir jamás en qué lugar ni cómo se había enterado. «Mi madre y mis hermanas ya no van a volver», dijo Rubén una tarde en la tienda del pueblo, fingiendo una tristeza tiesa que no le llegaba a los ojos. Pero los murmullos comenzaron a crecer. Nadie vio papeles, nadie oyó nombres de hospitales, nadie supo de velorio ni de entierro. Los vecinos empezaron a cuchichear detrás de las puertas, junto a la pila comunal y en las esquinas de tierra. Unos decían que Delfina jamás se habría ido sin despedirse. Otros recordaban que Leonor no era mujer de desaparecer sin dejar razón. Y todos sabían que Marisela le tenía miedo hasta al camino de salida. Rubén siguió aferrado a la farsa, aunque por dentro ya empezaba a desmoronarse. La casa se le volvió un sitio lleno de presencias que no podía espantar ni con rezos ni con órdenes. Una noche vio a Leonor parada junto a la puerta de la cocina, con el cabello mal cortado y la mirada fija. Parpadeó y ya no había nadie. Otra madrugada escuchó a Marisela llorando cerca del pozo, con un sollozo delgadito que le metió el miedo hasta los huesos. Y más de una vez sintió a Delfina detrás de él, rezando en voz baja con esa tristeza honda de madre lastimada. «No están aquí, no están aquí», murmuraba Rubén sentado en la cama, apretándose la cabeza entre las manos. La secta le ordenó resistir, negar todo y no doblarse. Pero el miedo ya le había alcanzado el alma. En el pueblo, las contradicciones siguieron creciendo. Dentro de la casa, la mentira empezó a pudrirse junto con la cordura de Rubén. Las mentiras de Rubén terminaron por llamar la atención de las autoridades, cuando ya no hubo manera de sostener la historia del viaje ni la del accidente sin un solo papel, sin un testigo y sin una prueba limpia que la respaldara. Los investigadores llegaron al pueblo, hablaron con vecinos, juntaron versiones, y muy pronto entendieron que algo no cuadraba en aquella casa donde una madre y sus 2 hijas habían desaparecido como si la tierra se las hubiera tragado. Doña Chabela contó, con la voz baja y el rebozo bien apretado, que Delfina jamás se habría ido sin avisar. Otros recordaron que Leonor había buscado ayuda días antes, andando de puerta en puerta con una angustia que ahora cobraba otro peso. Varios más coincidieron en lo mismo. Rubén no se comportaba como hombre enlutado, sino como alguien que vivía a la defensiva, con el coraje pegado a la piel y el miedo escondido detrás de los ojos. «Ese muchacho nos está mintiendo», murmuró uno de los agentes mientras miraba el patio reseco y las tablas viejas del pozo. Desde entonces, la casa quedó rodeada por la sospecha. Rubén empezó a deshacerse por dentro con una rapidez espantosa. Hablaba solo en los cuartos, volteaba de golpe como si alguien le respirara cerca, y evitaba mirar al fondo del terreno porque sentía que desde ahí lo estaban llamando. «No me vean así», dijo Rubén una noche, retrocediendo contra la pared al creer ver a las 3 juntas al pie de su cama. La policía volvió a la casa cuando varios vecinos comenzaron a quejarse de un olor fuerte, pesado, como de algo muerto que se levantaba del patio y se metía hasta la calle. Entonces los agentes revisaron otra vez el terreno, miraron el pozo con más cuidado y decidieron abrirlo. Quitaron las tablas, trabajaron en silencio y poco después el horror salió de las entrañas del patio con una fuerza tan brutal que dejó al pueblo entero paralizado. Allí estaban Delfina, Leonor y Marisela, ocultas en el mismo sitio que Rubén había mirado tantas noches creyendo que era tumba y secreto. El hallazgo volvió la casa un sitio de espanto y al pueblo un nido de murmullos, rezos y vergüenza. La investigación apretó a Rubén hasta que terminó entregando a los miembros de la secta, y varios de ellos fueron señalados por encubrimiento, feminicidio e incitación al odio contra mujeres. Rubén ya estaba fuera de sí. Veía a su madre a cada rato, hablaba del cabello, de los castigos y de las voces que no lo dejaban dormir. Tenía los ojos perdidos, la voz temblorosa y la cabeza llena de ecos que no lo dejaban en paz. El pozo había sido abierto, y con él,
salió también la verdad que creyó haber escondido para siempre. A Rubén se lo llevaron lejos del pueblo, encerrado en un centro psiquiátrico donde las noches se le hicieron peores que cualquier celda. Ya no dormía bien. Se la pasaba hablando solo, rascando la pared con las uñas y volteando de golpe hacia los rincones, como si en cualquier momento fuera a salir alguien de la sombra. «No me dejen solo con ellas», murmuraba Rubén en la madrugada, hecho bola sobre el catre, con los ojos abiertos de puro espanto. Decía que Leonor se le aparecía junto a la puerta, tiesa, callada, con el cabello mal cortado y la mirada clavada en él. Juraba que Marisela lloraba debajo de la cama con un sollozo finito, triste, capaz de helarle la sangre. Y de Delfina aseguraba lo peor, que se le acercaba rezando en voz baja, despacio, con esa pena honda de madre que no reclama a gritos, pero pesa más que cualquier condena. A veces los enfermeros lo hallaban tapándose la cabeza, hablando del cabello, de las tijeras, de los castigos y de las manos de su madre acomodándole la frente como cuando era niño. Luego soltaba llantos secos, se ponía a temblar y pedía que le dejaran la luz prendida, porque en cuanto apagaban el foco decía verlas a las 3 paradas al pie del catre. Mientras tanto, en el pueblo, la casa quedó cerrada, sucia de abandono y marcada para siempre por el horror. La gente empezó a decir que, al pasar de noche junto al patio, se escuchaban lamentos de mujer saliendo del pozo, como si la tierra siguiera respirando dolor. Otros juraban haber sentido olor a cabello quemado cuando el aire se ponía pesado. Y no faltó quien asegurara haber visto 3 sombras junto al brocal, una más alta, otra erguida y otra chiquita, siempre juntas, siempre en silencio. «Ahí siguen penando», decían las viejas del pueblo, persignándose sin atreverse a mirar hacia la casa cuando caía la noche. No eran cuentos para espantar, muchachos. Eran la memoria viva del abuso, del miedo y de la injusticia que aquellas mujeres cargaron hasta el último día. Y así, entre rezos, murmullos y sombras, en San Gabriel quedó la certeza amarga de que el pozo no guardó solo 3 cuerpos, sino un sufrimiento tan hondo que ni la tierra ni la muerte pudieron tragárselo entero. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.